Bien, les hacíamos una pregunta al inicio, queríamos que interactuaran con nosotros un poco sobre si creen ustedes que es importante el carácter en los líderes y en caso de que sí, qué cualidades debe de tener ese liderazgo, ese líder que Dios manda o que Dios anhela que haya tanto en nuestras iglesias como en nuestros hogares, nuestras familias, como en nuestros trabajos, etcétera. Em, Bien, vamos a comenzar con el estudio en esta tarde. Yo te invito, si tienes tu Biblia por ahí a la mano, vamos a ver algunos pasajes. Si no, no te preocupes, vamos a darle lectura aquí. Si tienes que apuntar, adelante. Vamos a estar, primeramente Dios, llevando una pequeña tablita para que la vayan ustedes llenando. Se los voy a hacer llegar esta semana para que juntos podamos irla viendo, analizando, porque este estudio que estamos teniendo se titula em, 12 hombres comunes y corrientes. Y estamos analizando ya a Pedro. Iniciamos con Pedro, que es, según la escritura y según lo que hemos estado observando, fue el líder de los apóstoles después de que Jesús ascendió. Un tiempo en el que, si ustedes recuerdan, Jesús asciende al Padre y Pedro queda como líder, como encargado de aquellos discípulos que quedaron cuando Jesús ascendió al Padre. Y también, hermanos, podemos verlo o podemos asegurarlo, o se puede asegurar, porque cuando Jesús preguntaba algo, Pedro respondía luego, o también Pedro luego daba una pregunta o le preguntaba algo a Jesús que todos los discípulos estaban pensando. Entonces, eh, estamos, estamos, perdón, estaba leyendo algo. Estamos, analizando la vida de Pedro y bueno, él era el encargado de los discípulos. Déjenme ver, aquí tengo un mensaje. Me preguntan que en efecto, bueno, gracias Andrea, que en efecto es importante el carácter en los líderes o en un liderazgo, porque dice que el carácter es un conjunto de cualidades. Debe tener empatía, debe tener humildad para ser un buen líder y poder dirigir la obra o la causa para la que están trabajando. Para que la persona no se pierda en su vanidad y egocentrismo durante el periodo de liderazgo. Muchas gracias, Andrea. Eh, Te invito, si tienes algún comentario igual, no lo mandes. Hay algunos mensajitos que ahorita contesto que tienen que ver con otra cosa, pero en cuanto a esta pregunta, muchas gracias, Andrea. Es correcto lo que estás diciendo. Bueno, si alguien más que gusta mandarnos su en respuesta o su opinión, adelante. Ahí está el número celular. Y bueno, es correcto, Andrea. Gracias por tomarte el tiempo para mandarnos mensaje. Pero es correcto. El carácter es importante en un verdadero líder, en un verdadero liderazgo, para que, en efecto, como lo menciona Andrea, no se envanezca, no se pierda, sino que siempre esté centrada en Cristo. Y hubo, déjenme ver, creo que son 5, son 4, déjenme ver, son 4 características que menciona el estudio que estamos viendo, que el Señor Jesús trabajó en la vida de Pedro para que lograra ser un líder para los discípulos. Y dentro de estas 4 características o 4 cualidades de un carácter, engloba eh, o está asociado dentro de la integridad, la confiabilidad, el altruismo, perdón, la humildad, la autodisciplina, el dominio propio, el valor y la respetabilidad. Esas son algunas eh, características asociadas a lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Es lo ideal que en un liderazgo tengan todas estas características y vamos a ver las 4 principales que el Señor Jesús estuvo trabajando en la vida de Pedro. Ya hemos visto cómo era Pedro más bien
y qué cualidades o qué materia prima tenía él para ser trabajado, pero el Señor estuvo trabajando con él en aspectos fundamentales. Y el primer aspecto, la primera cualidad de un carácter o del carácter de un líder espiritual es la sumisión. La sumisión. Un verdadero líder no solamente exige sumisión. Él es un ejemplo de sumisión a través de someterse al Señor y a aquellos en autoridad sobre él. Es importante, hermanos, y es interesante que una de las primeras cosas que como cualidades o una de las cosas que estuvo trabajando Jesús con Pedro fue la sumisión. Dentro de nuestras iglesias o en la vida que llevamos en nuestros trabajos, en nuestra escuela, en nuestra familia, siempre, hermanos, hay rangos, siempre hay alguien por encima de nosotros que tiene autoridad sobre nosotros. No hay nadie en el mundo, que sea el número uno, no lo hay. El número uno siempre es Dios. Después de ahí se encadenan o vienen en escalera los niveles de autoridad que podemos observar. No sé, pongo por ejemplo, ponemos a Dios, podemos poner después, no sé, se me ocurre la Cámara de Diputados junto con el presidente, en el caso de aquí de México, está la ley que también pues, legisla, después están, no sé, los gobernadores por estado, después están los gobernadores por municipio, etcétera, va disminuyendo, y ya en el hogar, obviamente, la autoridad recae sobre los padres, en el caso del padre, si no está el padre, en el caso de la madre, y después pues vienen los hijos, pero siempre tenemos un grado de autoridad al cual debemos de presentarle informe, si así lo quieren decir, si lo quieren llamar, informe de lo que estamos realizando. En el trabajo es igual, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una planta, no sé, llámese McCormick, llámese Coca-Cola, llámese Canels, llámese Constanzo, la empresa que ustedes quieran, siempre tiene operarios, que es la clase baja, por así decirlo, entre comillas, baja, la clase obrera, por así decirlo. Están los de limpieza, están los operarios, después están los jefes de línea, después están los jefes de turno, después están los jefes por departamento y al final está ¿cómo se dice? El dueño de la empresa, está el representante legal, vas subiendo. Entonces siempre hay grados a los cuales debes de responder. En el caso de nuestra iglesia, llámese Filadelfia, llámese alguna otra iglesia, están las personas congregantes, después están los ministerios, después está el pastor. En el caso de la iglesia presbiteriana, después está el consistorio, después del consistorio está el presbiterio, el sínodo, etcétera. En caso de algunas otras iglesias, sé que también tienen su forma de gobierno, su estilo de gobierno, pero siempre hay alguien al que nosotros debemos responder o debemos de dar algún informe. Para Pedro fue interesante, fue importante que él aprendiera sumisión. ¿Por qué? Porque lo que él hacía tenía que someterlo al Señor. Ninguno de nosotros, hermanos, puede creerse por encima de Dios o por encima o al principio de la cadena de poder, porque siempre hay alguien arriba de nosotros. Entonces, un verdadero líder es aquel que se somete a la autoridad que tiene por encima, que la reconoce, que es capaz de someterse, y a través de ese ejemplo los demás pueden someterse a él. No es aquel líder que impone, es aquel líder no es aquel líder que impone, es aquel líder que con su testimonio puede lograr demostrar lo que es la sumisión o lograr lo que él quiere que lo sigan. Si él quiere que lo sigan, él sigue a las autoridades que están por encima. Aquellos líderes que se creen por encima de todo empiezan a tener orgullo, empiezan a tener cosas que no son agradables delante de Dios y empiezan a hacer su voluntad. Y cuando hacen su voluntad es muy probable
que estos líderes se equivoquen. Entonces, si tú conoces, hermano, a un líder de iglesia, de trabajo, en tu hogar, que quiera imponer o que no sepa ser sumiso con alguna otra autoridad, hay un problema. Eh, ¿Por qué? Porque aquellas personas, hermano, por ejemplo, que son buenos para organizar gente, ir a hacer un meeting o ir a hacer vandalismo o ir a hacer algunas otras cosas. Esos nada más son incendiarios, hermano. No son personas que sepan ser líderes o que vayan a responder como un líder correcto cuando venga el momento de la prueba. Entonces, un buen líder está sumiso primeramente a Dios y después también a sus autoridades. Si no es capaz este líder de reconocer que tiene autoridades, aguas, hay un peligro ahí y no es conveniente que sigas a este líder, porque se empieza a hacer, empiezan a entrar ideas en su cabeza y en la cabeza de los demás, de tal forma que si no es lo que si no es lo que él dice, no va a ayudar o no va a apoyar, por ejemplo, al siguiente liderazgo. Y lo podemos ver mucho en los partidos políticos aquí en México. Si gana un partido político, los demás empiezan a sacar cosas ahí, empiezan a escarbar, empiezan a decir no te vamos a seguir por esto. Y bueno, es interesante porque cuando a ellos les toca, a los demás no lo siguen, porque dicen, bueno, sí, tú lo vas a hacer, pero no es la forma, y empiezan a meterse muchas cosas. Entonces, un verdadero liderazgo es aquel que primero se somete y en el momento en que tiene que ser líder, es capaz de mostrar a los demás sumisión y los demás lo siguen en esa sumisión. Dice, la sumisión es una cualidad indispensable del carácter de los líderes. Deben de tenerlo para cultivarlo, porque si quieren engañar a la gente a que se someta, ellos mismos deben ser ejemplos de sumisión. No puedes, hermano, pretender que los demás te sigan o sean sumisos a ti si tú no eres sumiso a tu autoridad. Y ya lo hemos dicho, siempre hay autoridades arriba de nosotros. Entonces, no puedes pretender que los demás te sigan si tú no sigues a tu autoridad. Esta lección, hermanos, la aprendió Pedro de Cristo. En un sentido, nosotros somos libres, pero no podemos utilizar esa libertad como una puerta para hacer el mal. En lugar de eso, debemos considerarnos como siervos del Señor. Nosotros somos ciudadanos del cielo y solo residimos temporalmente aquí en la tierra, pero debemos someternos a toda ordenanza del hombre por causa del Señor. Es difícil, hermanos, es muy difícil someternos, pero es una cualidad de un liderazgo que pide el Señor. La segunda cualidad, hermanos, que menciona de carácter es la sujeción. La sujeción. Muchas, y a lo mejor podemos entender estos dos términos como algo igual, la sumisión y la sujeción, pero son términos totalmente diferentes. La sujeción va más al autocontrol, a la autodisciplina, a la moderación y la reserva de sus emociones, de sus sentimientos, y no son, y son cualidades que debemos tener para poder dirigir a otros, porque no podemos dirigir de acuerdo a cómo me siento, o de acuerdo a cómo amanecí, o de acuerdo a qué situaciones estoy viviendo. No, debemos de someternos a Dios, debemos de sujetar nuestras emociones, nuestro yo, rendirlo a los pies de Cristo, y eso nos va a ayudar para poder caminar en lo que el Señor quiere, ser consistentes, estar permanentemente en los caminos del Señor. Si tú conoces a alguna persona, algún liderazgo que está basado o que tiene varios cambios de emoción y no logra refrenarlos, ahora te empiezas a dar cuenta el por qué hay tantos problemas,
el por qué hay tantas consecuencias, el por qué hay tantas personas lastimadas. De esa forma nos vamos dando cuenta, porque si mi líder no es capaz de avanzar, si mi líder no es capaz de seguir a pesar del miedo que podamos tener, si es inconsistente en sus decisiones de acuerdo a lo que maneja, si hoy me dio miedo, hoy no avanzamos, si mañana no tengo miedo, mañana avanzamos, el día de hoy seguimos esta regla, el día de mañana la quito. Eso es un liderazgo inconsistente y no es agradable delante de Dios. Delante de Dios debemos de sujetar nuestras emociones y rendirlas a Dios. El Señor nos ha dado la oportunidad de tener autocontrol, de poder refrenar lo que somos para poder avanzar y para poder proseguir en el camino de Dios. Ahora, si tú no puedes, lo conveniente desde el principio es rendirlo al Señor. Pero si tú no puedes, si tú dices es que no puedo porque ya exploté, porque ya me enojé, porque ya me entristecí, ya estoy muy contento, ya cambié de carácter o de sentimiento, desde el principio lo primordial es rendirlo a Dios. La sujeción es poderlo rendir a Dios, poder controlarte en esas situaciones difíciles, poder refrenarte. No quiere decir que no te enojes, no quiere decir que no estés triste, no quiere decir que estés contento, sino que tus emociones no sean el punto de partida de tus decisiones. Si es en un liderazgo es importante esto, porque si empiezas a guiarte de acuerdo a tus emociones, puedes lastimar a la gente. Entonces, si vamos a hacer un análisis, hermanos, personal de qué es lo que nos falta, de qué tenemos que trabajar, qué cosas debemos rendir a Dios para que Él nos ayude en el momento en el que seamos líderes, porque sabemos que el Señor nos llama a que seamos cabeza. Entonces es importante que todos nosotros vayamos analizando cómo está nuestra vida. Entonces, si no logramos controlar nuestras emociones, nuestras reacciones, hay un peligro. Te repito, no quiere decir que no las sientas, sino quiere decir que ellas no son determinantes en tu decisión. Aquellos que somos los líderes son aquellos que a pesar de sus sentimientos pueden mantener su decisión. El Señor tuvo buen cuidado de enseñar a Pedro, hermanos. Él enseñó a refrenarse. Esa es una de las principales razones por las que Pedro tuvo que soportar las censuras más duras cuando habló demasiado, cuando habló rápido o cuando actuó demasiado deprisa sin siquiera considerar lo que estaba haciendo. El Señor estaba enseñándole constantemente a refrenarse, hermanos. Es interesante porque muchos de nosotros llegamos a escuchar o llegamos a decir, bueno, es que dentro de la iglesia, dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo, debemos de amar a nuestros hermanos como son. No somos quien para decirles, bueno, yo te digo algo, hermano, el Señor Jesús con Pedro trabajó y él se lo decía. Si Pedro se equivocaba, el Señor se lo decía luego, siempre. Nunca se guardó nada. ¿Por qué? Porque lo que podía enseñarle a Pedro le iba a servir para su vida. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, a Jesús con ese pensamiento de la actualidad de no te puedo decir nada porque te vas a ir de mi grupo? Eso no es correcto. El Señor censuró a Pedro, muchas veces lo regañó, muchas veces le dijo que estaba mal, que estaba incorrecto, que había hablado muy deprisa y incluso, ya lo hemos visto, le llamó Satanás. ¿Por qué? Porque él se dejó controlar por el enemigo para poder hablar cosas que Jesús no estaba de acuerdo y el cual no era el plan de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermano, es importante que un liderazgo también sea capaz de entender, sea capaz de ver que lo que tú enseñes a los demás es determinante en su vida. Si tú solapas a cierto hermano, si tú en tu sentimiento reaccionas de cierta manera, puede haber, y es muy seguro que hay un problema. No quiere decir que siempre que reacciones de acuerdo a la voluntad de Dios todo vaya bien, no, pero al menos tienes la seguridad de que el Señor va delante de ti y va peleando delante de ti, va abriendo caminos, va contigo de tal forma que tú puedes caminar. Entonces Jesús
le decía a Pedro, Jesús hablaba con Pedro, él tenía intimidad con Jesús y Jesús le decía cuando estaba bien, cuando estaba mal y sobre todo cuando se equivocaba o lo hacía demasiado rápido, cuando actuaba muy rápido. Recordemos aquellas veces en que Pedro habló de más, aquellas veces en que le cortó la oreja a aquel siervo cuando iban a apresar a Jesús. Son ese tipo de cosas, imagínense, hermanos. Y Jesús no se fue a la intimidad, le dijo, oye, Pedro, no, en ese momento le dijo, Pedro, estás actuando mal. Pedro, estás haciendo mal, eso no es así. Si yo quisiera librarme de esto, le pediría al Padre que enviara ángeles y pelearan por mí y me liberaran de esto. ¿Tú quién eres? ¿Se imaginan? O sea, ese grado de intimidad y ese grado de seguridad tenía Jesús. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Jesús no le hubiera dicho nada para que Pedro no se enojara? No hubiera sido lo mismo. Yo sé que el Señor Jesús habló con un propósito. La siguiente característica del carácter, como lo mencionaba Andrea hace rato, es aprender la humildad. A menudo, hermanos, los líderes son tentados por el pecado del orgullo. De hecho, el pecado obsesionante del liderazgo puede ser la tendencia a creer que es más de lo que es. Cuando la gente lo sigue, está constantemente alabándolo, buscándolo y admirándolo. Entonces es muy fácil ser vencido por el orgullo. El orgullo, hermanos, es el ataque que utiliza el enemigo para aquellos que están en puestos de liderazgo. Entonces tenemos que tener cuidado y debemos de aprender humildad, hermanos. Debemos de aprender humildad. Aquel que es humilde es capaz de reconocer que no es a través de sus fuerzas, sino que es a través de Dios, a través de la misericordia de Dios por lo que estamos aquí. Podemos ver en específico en la vida de Pedro que él tenía confianza en sí mismo, que él tenía confianza al responder, que él tenía confianza en lo que sabía, tal vez en la pesca, tal vez en su trabajo, tal vez en otra cosa, pero él tenía confianza, él decía, bueno, rápido contesto lo que yo sé, lo que yo siento, lo puedo decir, pero es evidente que muchas veces se equivocó. Recordemos, hermanos, una de los actos más o de las acciones más difíciles que tuvo que enfrentar Pedro. Antes de morir en Mateo, en nuestro Señor Jesús, en Mateo 26:31, dice el Señor que no se escandalizaran, que él, bueno, que está escrito que iban a herir al pastor y las ovejas iban a ser dispersas. Que tuvieran paciencia, que tuvieran fe, que estuvieran juntos y confiados en lo que Dios podía hacer, que no se desesperaran, ya estaba escrito que iba a pasar eso. Entonces Pedro respondió rápidamente y dijo, cuando todos estos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré, le dijo en el versículo 33. Y dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Lucas 22:36. Hermanos, Pedro rápidamente contestó de acuerdo a lo que él pensaba, de acuerdo a lo que él sentía, de acuerdo a lo poderoso que él se sentía en ese momento. Pero, despuesito negó a Jesús. No solo lo negó una vez, cuando le preguntaron, ¿eres tú el que andaba con Jesús? Sino que lo negó varias veces, tal como Jesús lo había advertido. El Señor Jesús se lo dijo a Pedro. La vergüenza, hermanos, y el oprobio de Pedro al haber deshonrado a Cristo tan abiertamente fueron aumentadas por haberse jactado tan resueltamente o anteriormente sobre lo inseparable que iba a ser de Jesús. Pedro no dimensionaba y en ese momento parecía sencillo. En ese momento parecía fácil dar la vida por Jesús. Pero lo que no sabía, hermanos, es que
necesitaba humildad, necesitaba ser o pasar por esta circunstancia para poder aprender humildad, porque no se trata de tus fuerzas ni las mías, sino de las de nuestro Señor Cristo Jesús. Y por último, hermanos, la cuarta característica del carácter es la compasión. El líder debe tener compasión por sus seguidores. Es importante, hermanos, que un líder, un verdadero líder, tenga compasión de los demás, no que los solapen, no es eso, hermanos, sino eh, que entiendas o trates de entender lo que está experimentando la otra persona y puedas ayudarlo a, a continuar en el camino de Dios. Muchas veces confundimos, y es algo peligroso en las congregaciones, confundimos la disciplina con el exhibir. Son cosas distintas, hermano. Cuando hay disciplina en la iglesia, cuando se disciplina a alguien, y eso lo hemos aprendido yendo también a otras congregaciones, gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de estar en diferentes congresos, de estar en diferentes iglesias, y mencionaba hace tiempo un pastor, y lo veíamos mucho. La disciplina tiene un objetivo, y el objetivo es la restauración. Eso es lo agradable delante de Dios. La restauración es el motivo principal que debe mover a alguien a obrar la disciplina con alguien más, no el exhibir, no el acabarlo, no el matarlo, no es eso, sino el sí se exhiben sus pecados, sí se ve lo que está haciendo, pero el propósito principal es la restauración, hermanos. Y eso no debemos de perderlo. Eso no debemos de perderlo, hermanos, porque nos escudamos en es que todos somos pecadores. Sí, correcto, correcto, todos somos pecadores. Pero si tienes la oportunidad, hermanos, de ir con alguien más, si el Señor te manda con alguien más y le dice, y el Señor te dice, ¿sabes qué? Viste que tal persona está haciendo tal cosa, habla con él, ve con él. ¿Por qué te vas a detener, hermano? ¿Para que no te diga que no te metas en su vida? ¿Para que no te juzguen de que estás tú juzgando a alguien más? No. Si tu propósito es que esa persona se salve, que esa persona logre esa restauración que el Señor ofrece, adelante, adelante. No perdamos el enfoque, hermanos. No nos pongamos en esta burbuja de nadie me puede tocar y yo no puedo tocar a nadie porque cualquiera se enoja porque le digo algo. No, hermano, no. En la Escritura podemos encontrar muchos pasajes en los que el mismo Señor Jesús confrontaba a las personas. Iba con ellas. A sus discípulos les decía, hombres de poca fe, incrédulos. ¿Qué les pasa? Si no ven que yo estoy aquí, no les he anunciado lo que va a pasar, no pueden ustedes ver las obras que yo hago, no han conocido al Padre y me han visto a mí. El Señor se los recriminaba, el Señor les decía, porque sabía que era para su bien. Y un verdadero líder tiene compasión, y compasión no es solapar, sino hacer lo necesario por esa persona, que toque tu corazón, la situación de ese hermano, de esa hermana, de esa persona, para que puedas obrar en consecuencia de su vida. Te puedes enfrentar a rechazo, te puedes enfrentar a críticas, pero debes de tener compasión de esa persona, de ese hermano. Y esta compasión, hermanos, fue ejercida en Pablo a través de las experiencias duras que tuvo que vivir. No solo fue censurado por el Señor Jesús, sino que también fue tentado, fue zarandeado, fue usado por Satanás también. Y podemos ver un pasaje, una historia interesante. Cuando el Señor Jesús le dice que Pedro lo iba a negar, Pedro le dice, no, ¿cómo crees? Yo no te voy a negar, yo siempre voy a estar contigo, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y el Señor Jesús le dijo que lo iba a negar y le añadió, le dijo, Pedro, Satanás me los ha pedido para zarandearlos como a trigo.
Y nosotros podemos pensar que en ese pasaje Jesús le iba a decir, pero tranquilo Pedro, yo le dije que no. Yo le dije que los dejara, que ustedes son míos, que no van a ser zarandeados, que cómo crees si están en mi mano. No, lo que el Señor dice en esta escritura con su actuar, porque incluso les dice, yo he rogado por ti y por ellos para que su fe sobreviva a la prueba. Se iban a ser zarandeados de una forma impresionante, pero se iba a ver realmente lo que había en su corazón. Y te repito, el Señor Jesús no le dijo a Pedro que los iba a proteger, que no les iba a pasar nada. Al contrario, lo que él estaba diciendo a Pedro es, Pedro, yo le di permiso a Satanás para zarandearte, pero ruego al Padre que tu fe no falte. Fue entonces cuando Pedro insistió, hermanos, en que jamás iba a negar a Jesús y que iba a ir a la muerte con él. Y todos sabemos, o al menos conocemos lo que pasó. Después, unas horas después, Pedro le negaba antes de que cantara el gallo. Negaba haber conocido a Jesús, negaba haber caminado con Jesús, negaba haber seguido a Jesús. Su orgullo, hermanos, sufrió un golpe duro, un golpe tremendo, pero su fe no faltó. ¿Y para qué todo esto, hermanos? ¿Para qué todo esto? ¿Por qué Jesús le permitió ser zarandeado? Bueno, él iba a ser zarandeado junto con los demás, pero él le estaban diciendo que iba a ser zarandeado para poder fortalecer a los hermanos cuando estos también fueran zarandeados, porque nos gozamos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos gozamos, es una bendición, hermanos, pero lo que estamos viviendo ahorita no fue lo que vivieron ellos. Ellos vivieron persecución. Nuestros hermanos al principio, la iglesia del principio, fue duramente censurada, fueron muertos, fueron perseguidos, fueron muchos expulsados de países, de sus ciudades, de sus hogares, de donde ellos tenían esa seguridad de una casa. Fueron expulsados, hermanos, fueron muertos muchos de ellos. Y Pedro debía pasar por esto para que en aquel momento pudiera tener compasión de sus hermanos y poderles ayudar en lo que necesitaban. Pedro debía experimentar el sufrimiento, Pedro debería experimentar el quebrarse de su orgullo, el quebrarse de lo que él era y poder sujetarse de Jesús. Y hermanos, a partir de todo esto, porque todo esto fue trabajado por Jesús durante unos meses, estuvieron cierto tiempo con Jesús nada más. Y el Señor Jesús fue trabajando en Pedro, trabajando en Pedro, trabajando en Pedro, de tal manera que cuando Jesús asciende y es derramado el Espíritu Santo en la vida de Pedro, la vida de Pedro, perdón, cambia totalmente y él empieza a comportarse, empieza a entender lo que estaba, aquello por lo que Jesús se empeñó en decirle, en poder desarrollar en la vida de Pedro. Y hermanos, vamos a analizar nada más, con esto termino, 2 minutitos más y terminamos. Dice, ¿cómo terminó la vida de Pedro, hermanos? ¿Sabes cómo terminó la vida de Pedro? Jesús le había dicho en Juan 21, 18 y 19 que él iba a morir como mártir, pero la escritura no registra cómo murió. Pero tenemos registros antiguos, hermanos, donde podemos tener información sobre aquellas cosas que le sucedieron a Pedro, sobre aquellas cosas que tuvo que experimentar Pedro, que vivió, y al momento de su muerte, y lo podemos ver en el testimonio de Clemente, así se llama, Clemente, es su testimonio, es un escrito donde podemos ver lo que pasó antes de que muriera Pedro, el momento en el que iba a morir Pedro. Dice que antes de que fuera muerto Pedro, fue obligado, hermanos, a ver la crucifixión de su esposa. Sabemos que Pedro era de los pocos, si no el único discípulo que tenía, o que menciona la escritura, que tenía familia, tenía esposa. Bueno, Pedro fue obligado a ver la crucifixión de su propia esposa. Y mientras él miraba
a su esposa caminar hacia la muerte, dice Clemente que Pedro la llamó, no menciona su nombre, pero dice que Pedro la llamó por su nombre y le dijo, recuerda al Señor, recuerda al Señor. Fueron las últimas palabras que Pedro le dijo a su esposa antes de que ésta fuera crucificada. Cuando le tocó el turno, hermanos, a Pedro de morir, a él también lo iban a crucificar. Pero Pedro pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque él no era digno de morir como su Señor había muerto. Y así fue clavado en una cruz con la cabeza hacia abajo. Eso es, hermanos, lo que pasó en el término de la vida de Pedro. Fue lo que hizo, hermanos. Pedro creyó en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pedro fue zarandeado, pero él conoció la verdad y estuvo dispuesto a morir por su Señor. Y hermanos, al final llegó a ser una roca. Fue el gran líder de la iglesia primitiva, hermanos. Damos por terminado el estudio, hermanos, de la vida de Pedro. Podemos vislumbrar aquellas cosas en las que Jesús trabajó, aquellas cosas que le faltaban, aquellas cualidades que tenía, aquel trabajo que el Señor Jesús hizo en la vida de Pedro. Y podemos ir viendo que al principio había un Pedro impulsivo. ¿Se imaginan un Pedro impulsivo siendo perseguido? Iba a dejar a Jesús, como lo hizo cuando lo negó. Pero al final podemos ver el trabajo del Señor Jesús en la vida de Pedro, dispuesto a morir por su Señor. Y hermanos, hay una esperanza, y es Cristo Jesús. Y el Señor vio la obra terminada de Pedro cuando lo llamó. Y el Señor te ha llamado porque ha visto su obra terminada en ti.